Carolina Fernández y junto a mi compañero Fabio Criales aquí presente, te damos la bienvenida a CBC La Voz Show, solo por Enlace y... Enlace Plus. Estás muy feliz y me encanta verte así. En el programa de hoy tenemos a un invitado de lujo. ¿De quién se trata? Así es, Fabio, tendremos la visita de Agustín Laje, un famoso politólogo y escritor que nos hablará sobre la batalla cultural. Este tema nos concierne a todos, ya que la influencia externa que esto ejerce tiene un gran poder sobre nuestras decisiones y por consiguiente sobre el rumbo de nuestras vidas. Por ello, quédate con nosotros porque empezamos CBC La Voz Show. Y como muy bien lo dijiste, Lara Carolina, Agustín Laje es politólogo y escritor, muy reconocido por sus profundas investigaciones y por decir las cosas como son. Él estuvo en el programa Energía Total con mi amiga Joana Torres y pues por supuesto conversó con ella acerca de la batalla cultural que estamos librando en estos tiempos y cómo se ha manipulado el lenguaje actual para promover ideologías postmodernas. Tenemos que escuchar cada detalle porque ese tema sí que está muy interesante. Joana. Gracias, Agustín Laje, por estar con nosotros, aceptar esta invitación y en el día de hoy hablarnos sobre la batalla cultural. Bienvenido. ¿Qué tal, Joana? Bueno, muchas gracias por invitarme ante todo. Es un gusto para mí estar en tu espacio. Un placer. Estamos hablando en el día de hoy de la batalla cultural, que de hecho es el nombre, el título de tu libro, el nuevo libro que acabas de publicar con HarperCollins. Aquí lo tengo en mis manos y obviamente la pregunta más importante con la que queremos empezar es en concreto, ¿qué es la batalla cultural? Hemos estado escuchando este término por un tiempo, pero ¿qué significa exactamente? Mira, precisamente por eso que vos acabás de mencionar es que escribí el libro, porque yo escuchaba el término por todas partes, en las redes sociales, las personas diciendo, estamos dando la batalla cultural, o tenemos que dar la batalla cultural, tenemos que formarnos para dar la batalla cultural, estamos perdiendo o estamos ganando la batalla cultural, y dije, bueno, acá todo el mundo está usando un término todavía intuitivo, pero eso necesita un fondo teórico para saber qué significa y para hacer mejor las cosas. Mira, yo voy a ponerlo primero abstracto y después lo voy a hacer bien concreto para que se entienda. Una batalla cultural es una disputa por los elementos de una cultura, o sea, lo que se disputa en una batalla cultural son los elementos de una cultura, y esa disputa se hace a través de las instituciones y los dispositivos culturales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo voy a hacer mucho más claro ahora. Es una disputa por los elementos de la cultura. Bueno, una cultura es un conjunto de elementos. Por ejemplo, las normas, las costumbres, las tradiciones, las creencias, los valores, las historias, los mitos, los ritos, los modos del lenguaje. Todo eso conforma algo que la sociología llama cultura. La cultura está imbricada en nuestro comportamiento. ¿Qué significa? Que nosotros actuamos no al margen de una cultura, sino que actuamos como sujetos culturales. Cada vez que actuamos en base a nuestros valores, en base a nuestras creencias, en base a normas, estamos actuando en base a nuestra cultura. De modo que controlar o modificar o conservar los elementos de una cultura significa impactar directamente nada menos que en la conducta de las personas. O sea, estamos hablando acá de un poder impresionante, porque si yo puedo cambiar, por ejemplo, los valores de una sociedad, o yo puedo cambiar las creencias de una sociedad, o sus costumbres, o su historia, significa que yo puedo cambiar la forma en que esa sociedad se comporta. Ahora, yo dije también a continuación que la batalla cultural se hace a través de instituciones y dispositivos culturales. ¿Por qué digo esto? Por un motivo muy simple, y es que la batalla cultural no se hace con armas, no es la guerra Rusia-Ucrania, no hay tanques, no hay aviones disparando misiles. La batalla cultural se hace a través de las instituciones y los dispositivos culturales. ¿Qué significa esto? Significan colegios, universidades, medios de comunicación, redes sociales, iglesias, familias,
arte, música, teatro, ¿sí? O sea, series, Netflix, Amazon, ¿sí? Todo esto son plataformas culturales donde constantemente estamos intercambiando ideas, valores, creencias, normas, modos del lenguaje. Entonces, ese es el ámbito de la batalla cultural. Y este libro, precisamente, lo que busca es darle a entender y a conocer al lector de que todos nosotros tenemos un poder enorme en estas batallas culturales y que haciéndonos conscientes de ese poder podemos ser grandes guerreros culturales en los grandes desafíos que tenemos en este siglo. Muy bien. Según tu libro, precisamente, la cultura y la religión en un momento dado formaban una simbiosis, eran una casi, Sí. prácticamente. ¿Qué pasó, Agustín? ¿Qué pasó? ¿Cuándo y por qué se desligaron? Claro, bueno, esa es una muy, muy buena pregunta. El libro plantea que las batallas culturales son propias de un mundo donde la religión y la cultura se han separado. Cuando la religión y la cultura formaban una unidad, digamos, los valores, las creencias, las costumbres no estaban cuestionadas, iban de suyo. Había un amplio grado de adhesión a valores comunes, a creencias comunes, a formas de comportamiento comunes, a modales comunes, a lenguajes comunes. En un momento dado de la historia, estamos hablando ya de siglo XVII, siglo XVIII, la religión y la cultura se separan, se separan. Esto tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con cosas bastante complejas que están en el libro, el advenimiento de la ciencia moderna, la filosofía de la ilustración, la emergencia del Estado moderno, el advenimiento de las ideologías. Esto hace que la religión pase a ser una cuestión privada. Cada individuo en una sociedad moderna tiene su religión y por lo tanto la cultura empieza a englobar un montón de elementos que muchas veces son contradictorios. Y por ser contradictorios es que empiezan a entrar en choque. Y cuando entran en choque se forman las batallas culturales. Bien. Estamos hoy, creo, aprendiendo muchísimo sobre esto y a mí me gustaría abordar un tema que primeramente me concierne como ser humano, segundo como comunicadora. ¿Qué tanto ha jugado la manipulación del lenguaje en todo esto? Has dado en la tecla, porque yo recién te dije, la cultura tiene muchos elementos, y uno de esos elementos que yo te mencioné fue las modalidades del lenguaje. El lenguaje es sumamente importante porque a través del lenguaje nombramos las cosas de la realidad, a través del lenguaje accedemos a la realidad. La realidad está por fuera de nosotros, pero nosotros accedemos a la realidad nombrándola. ¿Esto qué significa? Que si yo modifico las palabras que utilizan las personas para nombrar la misma cosa, yo puedo modificar la percepción que tienen las personas sobre la misma cosa. Voy a hacerlo mucho más concreto. A mí siempre me gusta ir de lo abstracto a lo concreto. Un aborto. ¿Qué es un aborto? Bueno, un aborto puede ser la interrupción voluntaria del embarazo. O un aborto puede ser la terminación violenta de una vida inocente. Yo nombré de dos formas, yo conceptualicé de dos formas totalmente distintas una misma cosa. La percepción que yo genero en la gente con una conceptualización es muy distinta que la que generó con la otra. Cuando nos dicen el aborto es la interrupción del embarazo, ahí hay una gran mentira lingüística, porque la interrupción siempre deja abierta, por lo menos de forma latente, la noción de reanudación. Hay una diferencia entre interrupción y terminación, ¿no? Si yo digo, vamos a ver, perdón, tengo que ir al baño, Joana, te pido disculpas, interrumpo la entrevista 5 minutos y vos sabés que yo voy a regresar, porque yo te dije y la interrumpo. Si yo te digo, Joana, me siento muy mal, tengo que terminar esta entrevista, vos pasás a otro bloque y se acabó la entrevista y ya nadie espera que yo regrese. Entonces, ¿por qué al aborto le llamamos interrupción si no hay reanudación de la vida que se aniquila en el aborto? Porque hay un engaño lingüístico. Actualmente la ideología de género está llevando adelante proyectos legislativos para prohibir lo que ellos llaman
terapias de conversión. ¿Qué sería terapias de conversión? Sería, por ejemplo, vamos a ver, una persona con orientación homosexual o una persona transgénero que no está conforme con su orientación y que por lo tanto quiere recurrir libre y voluntariamente a un psicólogo para que ese psicólogo la ayude porque esa persona quiere recuperar su heterosexualidad. Bueno, en muchos países eso ya está prohibido. Eso es un crimen que un psicólogo ayude y eso le llaman terapias de conversión. ¿Cómo les llaman a las terapias opuestas? O sea, a las terapias que a un transgénero le dicen, sí, mira, vos en verdad sos una mujer, sometete a terapias de hormonas, sometete a cirugías estéticas, mutila tus genitales. A eso le llaman terapias de reafirmación. O sea, modificar los órganos de la persona para que se adecúen a su autopercepción le llaman reafirmación. Y ayudar a la persona que se identifique con su cuerpo biológico le llaman conversión. Estamos viviendo en el mundo del revés. Es decir, estamos llamándole al perro gato y al gato perro. Entonces, ahí hay una batalla cultural inmensa. O, por ejemplo, vos recién mencionabas el aborto. Se dice, el aborto es el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Bueno, en un aborto, una mujer no decide fundamentalmente sobre su cuerpo, sino que decide terminar violentamente con la vida de otro cuerpo, de un ser humano distinto, a un nivel genético distinto. Incluso, a ver, es tan distinto el ser humano que la mujer lleva en el vientre que no solo genéticamente es distinto, digamos, puede tener otro sexo, otro factor sanguíneo, desarrolla órganos propios, pero la propaganda abortista te dice que es parte de tu cuerpo y vos podés hacer con eso lo que quieras. Así que ahí tenés algunos ejemplos sobre cómo el lenguaje manipula. Me gusta mucho ese término, derecho, y quiero hacer una acotación, una entrevista que hiciste anteriormente. Me gustó mucho que explicaste la diferencia entre lo que es un derecho y un privilegio, y me gustaría rescatar esa diferencia aquí. El derecho no tiene por qué entrar en contradicción con los derechos de los demás. Por ejemplo, yo tengo derecho a mis bienes privados, a mi propiedad privada. Eso no entra en contradicción con el derecho que vos tenés al goce de tu casa, por ejemplo, como bien privado, al goce de tu automóvil como bien privado, al goce de tu teléfono móvil como bien privado. Bien, ahí no hay una contradicción, cada uno tiene derecho de propiedad sobre su objeto que es de uno. Por ejemplo, te pongo otro caso, el derecho a la libertad de expresión. Bueno, ¿eso qué significa? Yo tengo derecho a decir lo que pienso, tengo derecho a expresarme y eso no tiene por qué entrar en contradicción con el derecho que vos tenés de vos expresarte en tus medios, en tus redes, en donde sea. Otra cosa muy distinta es el privilegio, porque el privilegio sí implica que yo, para afirmar mi supuesto derecho, tengo que avasallar tus derechos. Entonces, cuando dicen el aborto es un derecho, no, el aborto es un privilegio, porque implica el avasallamiento sobre el derecho de otra persona. ¿El derecho a qué? Bueno, el derecho a seguir viviendo que tiene el no nato, que ya es un ser humano desde el momento mismo de la fecundación, y no porque lo diga la Biblia, el Papa o la religión, sino porque lo dice la genética más moderna. Entonces, ahí tenés un caso muy claro. O voy a poner otro caso, mira. Vamos a suponer, yo me llamo Agustín, pero yo me autopercibo Agustina. ¿Yo tengo el derecho de autopercibirme Agustina? Sí, lo tengo, porque no entra en contradicción con el derecho que vos tenés de autopercibirte como Joana, ¿sí? Ahora, yo armo un lobby y le pido al Estado una ley para que te obligue a vos y al resto de los ciudadanos a modificar tu lenguaje para tratarme a mí con nuevos pronombres de género o con pronombres de género que no se adecuan a la percepción que vos, Joana, tenés de mí como hombre. Entonces, yo digo que es un derecho mío, mi derecho a la identidad de género involucra el derecho a obligarte a través del Estado a vos a modificar tu lenguaje para que me trates de ella en vez de él. Y además, mi identidad de género requiere hormonas. Y esas hormonas yo se las pido al Estado, con lo cual el Estado toma de tus impuestos, Joana, para comprarme hormonas a mí. Ahí ya no hay derecho, ahí hay privilegios, porque yo estoy vulnerando tu derecho de propiedad confiscada a través de los impuestos y estoy violentando tu derecho de la libertad de expresión porque yo te impongo a vos una manera de hablar para cumplir con mis fantasías, con mi supuesta identidad, ¿no? Entonces ahí tenés dos ejemplos muy claros de la diferencia entre derecho y privilegio.
Bien, ahora una de las cosas que argumentan estas personas es precisamente que el lenguaje no fue utilizado de la manera correcta porque las personas que estaban en el poder en ese entonces eran personas contrarias a la mentalidad de las personas que hoy están exigiendo que se cambie el lenguaje. ¿Qué les contestamos? Que la biología es prediscursiva. No es el lenguaje el que construye la biología. El lenguaje nombra lo biológico. Lo biológico está antes de lo lingüístico. El hombre primero tuvo un cuerpo y después tuvo una lengua. El lenguaje se desarrolló después del cuerpo. El cuerpo fue en primer lugar. Por lo tanto, esa lógica que ellos plantean es contraria a la historia misma del hombre. Nosotros nombramos a nuestro cuerpo y distinguimos entre los sexos. No es nuestra lengua la que fabrica nuestro sexo. Nuestro sexo viene dado por naturaleza. Nuestra lengua es un artefacto cultural que procura nombrar a las cosas, pero esa cosa que se llama cuerpo fue anterior a la palabra. Wow. Podemos estar aquí todo el día conversando con Agustín Laje. Déjame decirte que en su libro más reciente vas a encontrar este tema y muchísimos más. Te sugiero sinceramente que tomes un tiempo para leerlo con cuidado. Creo que lo más importante que me gustaría rescatar en esta entrevista, Agustín, de todas las cosas importantes que hemos hablado, es cómo despertar a esa mayoría silente, como le llaman, ¿no? Es un gran tema. A ver, todos estos temas de los que hemos hablado son temas de minorías, pero minorías muy militantes, muy radicalizadas, que están bien financiadas además y tienen grandes lobbies políticos. Están metidas en los organismos internacionales, están metidas en los medios de comunicación, están metidas en la farándula, están metidas en el Estado. Y hay, por otra parte, una gran mayoría silenciosa que vive su vida tratando de atajar las agresiones del entorno. El libro busca empoderar a esa mayoría silenciosa que busca todo el tiempo atajar. Uy, a mi hijo ahora lo adoctrinan en el colegio con ideología de género. ¿Cómo lo atajo? Uy, ahora a mi hija le dicen que el aborto es una cosa maravillosa que la va a liberar del yugo patriarcal. Bueno, todo el tiempo estamos atajando. Este libro es proactivo. Ya no se trata solamente de estar cubriéndonos de los goles que nos quieren meter los otros, sino de empezar nosotros a meter nuestros propios goles, de salir a dar nuestras batallas culturales. Pero esa mayoría silenciosa debe saber que así como en una guerra un militar se entrena. Ahora tenemos la guerra de Ucrania para poner como ejemplo, ¿no? O sea, Ucrania desde el año 2014 reimplementó el servicio militar obligatorio para hombres, ¿sí? Porque ya se las veían venir. Entonces, durante muchos años estuvo preparando militarmente a sus ciudadanos. Vos imaginate si un soldado dice, no, yo en verdad no me gusta hacer estocadas, no me gusta salir a correr, no me gusta hacer tiro al blanco, me gusta jugar al videojuego, quiero jugar al Counter-Strike. Bueno, evidentemente va a llegar el momento de la guerra y ese soldado no va a servir para nada, lo bajan en la primera, ¿sí? Bueno, salvando las distancias, lo mismo pasa con una batalla cultural. Tenemos que formarnos para dar una batalla cultural. No es un voluntarismo ciego. Tenemos que formar nuestro espíritu, formar nuestra inteligencia, formar nuestra razón y nuestras habilidades. Entonces, el libro es un instrumento para eso. Es un libro gordito, vos lo tenés, son 500 páginas. Yo recomiendo a las personas que se hagan por día, miren, entre media hora y una hora y se sienten con un buen café, con un marcador, no tengan pena de rayar el libro, ráyenlo, anótenlo, vayan despacito porque tiene su nivel de abstracción, de complejidad, todo finalmente se explica claramente, pero hay que poner esfuerzo y esto va a empoderar entonces a esa mayoría silenciosa para que despierte y dé buenas batallas culturales. Esta es la última pregunta en el día de hoy. Obviamente Sí. me comprometí a recibir preguntas del público para hacerlas al aire. Obviamente solo tenemos tiempo para una pregunta, así que discúlpenos. Dice Adele, ¿cómo puede el pueblo evangélico de una mejor manera abogar la causa pro vida? Comprometiéndose políticamente. Acá hay algo que yo trato en el libro, que es que a los sectores religiosos, los sectores con fe, a los sectores que seguimos a Cristo, nos han tendido una trampa muy nefasta. Esa trampa fue la de decirnos, no, si vos creés en Jesucristo, vos no tenés que hablar de política,
vos no tenés que decir nada, vivimos en un estado laico y entonces vos no tenés derechos políticos prácticamente. Eso fue una estafa enorme, porque estado laico significa que en esa sociedad existen y coexisten numerosos credos y que el Estado respeta todos los credos. No significa que todos tenemos que volvernos ateos para hablar de política. Significa que sus credos mantienen tolerancia entre ellos, ¿sí? El Estado los respeta a todos, pero cada uno va a tener una inserción política distinta. En cambio, a nosotros se nos dijo, no, si vos crees en Cristo, te tenés que esconder en tu iglesia, tenés que solamente alabar a Jesucristo dentro de tu templo y no tenés que hacer más nada. Vos como sujeto político no existís. Y cuando vinieron las elecciones, vinieron los políticos a tocar la puerta de nuestras iglesias a pedir votos. Entonces, fíjate la manipulación increíble, ¿no? Al final, ¿éramos sujetos políticos o no? Somos sujetos políticos cuando ellos necesitan votos. Y cuando ellos no quieren que nosotros hablemos de nuestros valores y nuestras creencias y nuestras ideas, somos la nada misma. Entonces, para mí, el pueblo evangélico, lo que yo lo quiero animar a hacer es a asumir que el pueblo de Dios tiene objetivos políticos, porque vivimos también en esta tierra. También vivimos en esta tierra y tenemos que defender nuestras convicciones también aquí abajo en esta tierra. Y vos fíjate que cuando los evangélicos han tomado esta conciencia, las cosas han cambiado para bien. Mirá Brasil. Brasil es el único país que ganó Bolsonaro gracias a las iglesias evangélicas, ¿sí? Lo subrayo esto. Y es el único país donde no está en este momento legalizando el asesinato sistemático de niños por nacer. Es el único país que ha frenado la ideología de género. Es el único país que ha garantizado la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque los evangélicos se comprometieron políticamente, se unieron, dejaron además los problemas internos que a veces existen entre las iglesias, incluso más, se unieron también con los católicos. Se unieron también con los católicos y apoyaron un mismo proyecto político. Entonces, eso es también lo que busca el libro en su último capítulo. Ya les tiro la pista, esto está en el último capítulo. Muy bien. Agustín Laje con nosotros en el día de hoy. Agustín, ahí te voy a tirar un reto, un desafío. Sería buenísimo que te armaras unas cápsulas para pasar al aire. Estoy a punto de invitarte a que tengas un segmento mensual conmigo porque he quedado de verdad necesitada de poder contribuir un poco con todas las personas que día a día están escuchando y viendo lo que está sucediendo en el mundo, en esta increíble batalla cultural y desean sinceramente poder hacer algo al respecto. Y con mucho gusto, ya que han quedado seguramente preguntas del público abiertas, podemos tener una segunda parte de esta nota. Yo con mucho gusto, a disposición de ustedes siempre. Te agradezco mucho el espacio además y un solo segundo para comentar que los interesados en el libro lo pueden conseguir ya mismo en Amazon. Son 2 o 3 clics y en un par de días nada más te llega el libro a tu casa. Y si no, en las próximas semanas los libros ya van a estar distribuidos por las principales librerías de todos nuestros países de América Latina. Así que, bueno, espero que les interese la cuestión y que si es así, adquieran el libro, La Batalla Cultural. Y ahora que sabemos cómo estar alerta ante los cambios en la sociedad, queremos responder a una de las preguntas que nos llegan a través de nuestra página web. Una de las interrogantes, Fabio, más comunes que recibimos tiene que ver con bailar. Bailar. Sí, bailar. Y para responder tenemos a Danilo Montero. A ver, ¿tú bailas, te mueves? Mejor, sí. No me respondo, mejor deja que Danilo Montero responda. Ok. Respirando Esperanza con Danilo Montero. Alguien pregunta, ¿qué tiene de malo bailar? Nada, en realidad en todas las culturas la gente ha bailado. Bailar es una expresión de alegría. Las personas, hay países como los latinoamericanos en donde hay bailes folclóricos que se han hecho durante las fiestas agrícolas en nuestros países en la antigüedad, durante la colonia. Hay bailes formales, especialmente en siglos pasados, en donde las personas dentro de un ambiente muy sano y muy elegante, pues bailaban, pasaban un buen rato. Pero la sociedad moderna, en particular en el siglo XXI y en Occidente, ha convertido el baile y lo ha unido más bien a un elemento tremendamente sensual.
El baile está mezclado con música y con ambientes que se prestan para el contacto físico, y el contacto físico lleva a otras cosas. El baile también se ha hecho como una expresión de rebelión de una sociedad que rompe con todos los esquemas y los valores que una vez fueron cristianos, y se expresa queriendo mandar mensajes que no son necesariamente saludables. Cada uno de nosotros tiene que estar convencido de que lo que busca, lo que practica, los ambientes que procura, son ambientes que glorifican a Dios y son ambientes que nos van a ayudar a nosotros a crecer. Mi hija lleva clases de danza, por ejemplo. La danza no tiene nada de malo para ella. Si tuviera 20 años y quisiera quizás ir a una disco, yo preferiría que no lo hiciera, porque tengo mis razones para cuidarla y para procurar cosas mejores para ella. Entonces, alguno de ustedes quizás esté llevando clases de baile porque quiere hacer ejercicio. ¿Sería necesariamente malo eso? No lo creo. Yo creo que el baile se vuelve dañino cuando tú lo enlazas con ciertos entornos en donde lo que se busca y lo que resulta es una cosa que no es positiva para tu fe, para tu matrimonio, para tu persona. Si tienes preguntas, envíalas a danilomontero@cbclavoz.com. ¿Será que tengo que mostrar mis pasos de... No. Esperemos, esperemos que los segmentos de hoy te hayan desafiado y llevado a hacerte preguntas importantes que te lleven a amar mucho más a Dios. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, no para que Fabio te enseñe a bailar, sino para que tengas más información, escríbenos a cbclavoz.com o a través de nuestras redes sociales. Pues esto es el final, Fabio. Sí. Se nos muere. Eso debe ser porque no bailé. Nos vemos en el próximo episodio. Solo en CBC La Voz Si Show. bailas, el show se nos hace eterno. No, mentira. Chao. Bye.